Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenos todos. Como ya es mi rutina, saludar a todo el mundo que nos esté viendo en este preciso momento. Muy buenas todas, Álvaro, bienvenido. Muy buenas. Estamos dándole la bienvenida al segmento más exitoso del Chiringuito de Valores, que es el Geochiringuito Político. Así está siendo denominado en estos momentos en la mesa chica del Geochiringuito. Estamos con total entusiasmo abriendo esta cuarta edición del Geochiringuito, muy contentos y agradecidos con las repercusiones, con los mensajes que tienen. Y bueno, como les estuvimos diciendo, queremos empezar a tratar de cumplir con sus pedidos y hoy vamos a tratar un tema que, bueno, como siempre tratamos de que sea de actualidad, valga la redundancia. Creo que es bastante reciente. Me va a tocar un poco también de cerca otra vez, y es el tema de los BRICS, ni más ni menos, ¿no? En las últimas una semana, 10 días aproximadamente, estuvo saliendo en la mayoría de las noticias en todos los medios a nivel global, con la posibilidad de ampliación de este grupo y bueno, creo que es propicio y fue solicitado también con los comentarios en YouTube, en TradingView, en LinkedIn que podamos abordar este tema, así que Álvaro, creo que solo podés descoserla, solo eso, nada más. Estás condenado al éxito, así que te vamos a tener que escuchar. Pues nada, muy buenas a todos, después de, o durante aún algunas de las vacaciones. Así es. Y bueno, la geopolítica no se va de vacaciones y siempre hay conflictos nuevos, nuevas noticias, nuevos movimientos, los cuales ahora mismo pues están siendo muy importantes, aunque no haya tanta noticia y se esté hablando tanto, que me parece que se está hablando muy poco de este hecho, el cual puede cambiar todos los ejes geopolíticos, la economía y muchos aspectos. Vemos aquí en la imagen BRICS, ¿no? Con este logo que no estamos muy relacionados, estos países que no conocemos tanto quizás, o que conocemos pero solo una parte. Y bueno, hoy vamos a ver un poco de estos países, estas potencias emergentes, que luego ya veremos más detenidamente, y un poco conocer quién es este grupo, quién es esta gente, qué es lo que quieren y responder a estas preguntas. Primero las básicas, que siempre son las más difíciles de contestar, ¿no? La básica es la primera, que es BRICS. ¿Qué es BRICS, no? ¿Son Pues, ladrillos? pues todo el mundo piensa que son ladrillos, ¿no? ¿Qué es esto? Luego, claro, dices, vale, que son las iniciales de cada país. Ahora ya no tiene sentido el nombre. Bueno, a partir del día 1 ya no creo que le amplíen más iniciales. Pero bueno, al final es una organización supranacional de países que tienen en común que son potencias emergentes, que son países que vienen de un contexto o que eran países muy poco desarrollados o que habían sufrido una gran crisis, en el caso, por ejemplo, de Rusia con la Unión Soviética en el 91, o Sudáfrica con el fin del apartheid, o en el caso de India y China, que países que eran muy pobres, que ahora mismo se está convirtiendo en jugadores clave en el mercado internacional. BRICS es una organización supranacional, no es una alianza militar. Hay algunos que creen que sí, que realmente lo podríamos definir un poco como un grupo de amigos, no hay nada escrito, al final es un grupo de conversación en el cual se tratan temas muy variados como la tecnología, el desarrollo económico, desarrollo sostenible, asuntos políticos, geopolíticos, temas diferentes de desarrollo de economía o incluso a nivel social. Al final es eso, pero tiene un gran potencial y lo podremos ver hoy en esta asociación que, bueno, que no está dando tanto de qué hablar, pero en el futuro va a tener que responder muchas preguntas y acabar con muchas preguntas que nos habíamos hecho siempre, que las van a responder. Ahora lo veremos, este nuevo mundo multipolar, este nuevo mundo que se está fraguando con estos países. ¿Es requisito tener una abultada población para ser parte de esta alianza, digamos, de amigos? No hay países pequeños en población. Aquí sí que es No, verdad que ¿no? todo el mundo es, pero cantidades enormes. O sea, ¿O en tamaño o en población? En alguna de las sí, dos debe ser requisito, ¿no? Bueno, a ver, si ninguna tienen de las menos dos. de 100 millones no pueden participar. Si lo he petado ya.
No, sí, sí, claro. O sea, al final esto viene de que, pues eso, son poblaciones, o sea, son sociedades que vivían pues un atraso económico, un desarrollo muy inferior comparado con las potencias del primer mundo, y ahora se está dando la vuelta porque tienen la población de venir pues de un país de más del tercer mundo y ahora tienen la economía de casi casi o incluso superior a países del primer mundo, como podemos pensar el típico país europeo, Holanda, países como Bélgica, España, que ahora se está dando la vuelta a todo esto y por esta razón que los BRICS, que todavía no han sacado todo su potencial, estos países, en el futuro van a ser muy importantes. Cambio, ahí está. Y aquí bajamos, bueno, la Aquí tenemos lo que noticia. hablamos, ¿no? El mapa. Exacto, el mapa. Siempre se hace falta un mapa. Son amigos, pero no tan cercanos, ¿no? Exacto, o sea, al final no es como la Unión Europea o la Liga Árabe que comparten ese vínculo de pues, habitamos la misma región, somos poblaciones muy similares, ¿no? Aquí es geografía un poco parece escogida al azar y unas culturas, unas sociedades que no tienen nada que ver, no tiene nada que ver la China, que es una tradición muy taoísta, con la rusa, que es ortodoxa, con la brasileña, que al final es occidental. Al final son países que no tienen nada que ver, el punto de unión el que tienen es el hecho de ser potencias emergentes, que todavía no lo son o ya lo son, pero que tienen este trasfondo. En el mapa podemos ver muchos países, los cuales podemos dividir en tres. El primero en naranja, que son los Estados miembros, los BRICS originales, podemos decir, a excepción de Sudáfrica, que se añadió después, pero que serían los originales, los fundadores, digamos. Serían como los early birds, ¿no? Digamos, los que primero entraron. Exacto, son los que siempre estuvieron ahí cuando todo era campo y ahora mismo, o sea, han creado esta asociación que, claro, están potenciando a otros países a entrar y eso les va a dar también mucho poder. En, en el color, bueno, verde, azul, este color verde azulado, podemos ver a los nuevos miembros, que todavía no lo son, pero que lo serán el día 1 de enero de 2024. Podemos ver países muy diferentes, Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes e Irán. Estos países, pues, son muy diferentes, pero cada uno dará un apoyo muy diferente a la asociación. Tenemos países muy importantes, por no decir los más importantes, en el mercado del petróleo, tenemos también de minerales raros y tenemos también potencias emergentes, como por ejemplo Etiopía o Egipto, que también juegan un papel muy clave en lo que es el continente africano. Aquí podemos ver cómo deja de ser una asociación más bien asiática, ¿no? Porque era muy dominada por Asia y se pasa a otras geografías. Aparte de esto, cosa muy interesante, que yo creo que tampoco se habla mucho, es el tema de los países que están en amarillo. Se han expandido mucho, pero hay muchos países que quieren entrar. Y no solo países, porque siempre los BRICS se tiende a asociar a Antiamérica, todo lo contrario a Estados Unidos, y hay países como Tailandia, que siempre ha estado muy asociado con Estados Unidos. Entonces también tenemos que entender que estos países lo que buscan al final es desarrollar una economía al margen de la forma dominante. Entonces tenemos también países como Indonesia, que ya lo hablamos en el vídeo de ASEAN. Eso estaba pensando, los que nos vienen siguiendo en los vídeos anteriores, claro, empieza a tocar estos nuevos miembros que quieren aplicar a los conjuntos de países que estuvimos hablando, a Asia y también a la parte africana. La parte africana que, claro, son países, por ejemplo, el Congo sí que es muy pobre, pero es muy rico en recursos. O sea, también yo creo que buscan esta forma de cómo canalizar todas estas riquezas en un desarrollo de verdad. Y también países que, ojo, como Argelia, que en el mercado del gas son muy importantes y que pueden jugar un papel muy clave y más cuando juegan juntos. En el sentido de que si estos países, por ejemplo, aquí tenemos a 4 grandes exportadores de petróleo, como Rusia, Emiratos, Irán y Arabia Saudí, si estos 4 se acuerdan cómo controlar un poco el mercado del petróleo, pues ya no solo con la OPEP, sino que de esta forma pueden
pueden liderar una iniciativa mucho mayor. Y te sumo Argentina con todo el desarrollo en vaca muerta, que sería uno de los puntos que también seguramente ahí debe haber gente interesada. Bueno, que China creo que está un poquito interesada en el tema petrolero y la parte de litio también. Claro, China ya lo hemos visto, algún acercamiento con Argentina, la ruta a la seda, una iniciativa. Y entonces también esto pues es una forma de hacerlo llegar antes y más cercano, ¿no? Crear también estas relaciones bilaterales mucho más rápido, efectivas y sin tantos problemas pues igual de aranceles o de problemas políticos locales o así, sino que venga de algo mucho más arriba y mucho más práctico. Entonces este mapa va a ser muy importante y bueno, de momento, pero puede ser perfectamente que se expanda. Y de aquí pasamos a analizar un poco los BRICS, ¿no? Un poco realmente qué representan, si son muy importantes, pero qué representan, ¿no? Para empezar, así los primeros dos datos que chocan mucho es que son alrededor del 40% de la población mundial y un 30%, más o menos, porque es difícil de calcular, del PIB mundial. Estamos hablando de una asociación que mueve medio mundo prácticamente. Te voy a decir porque tenés el 1 y el 2 más poblado del mundo, digo, 40% nada más, pensé que iba a ser incluso más. Claro, o sea, solo con estos dos ya tienes 2000 y pico millones. ¿Sí? Entonces, claro, países que no tienen poca población, como Egipto, Etiopía, Argentina, todos estos van a sumar y va a ser, claro, un poco como la idea que tenemos de cuando se habla de un conflicto y dicen la comunidad internacional, pues es un poco una forma de crear su propia comunidad internacional también, en el sentido de que hay tanta gente y gente muy diversa que no tiene la misma mentalidad, la misma forma de vivir, de todo, que va a representar muchas culturas y formas de ver el mundo, que va a ser muy interesante en el sentido de que si de verdad consiguen converger, van a llegar a acuerdos que puedan llegar a cambiar pues los ejes geopolíticos y mucho más, la economía, el avance tecnológico, todo esto que hecho a pequeña escala vamos a ver muchos cambios en el tema de exploración espacial, por ejemplo, tema de nuevas tecnologías, las posibilidades son infinitas, y más cuando es un grupo muy abierto en el cual, pues, al final es eso, son un grupo de países que hablan, se ponen de acuerdo en algunos temas y sacan adelante propuestas, acuerdos, nuevas iniciativas, etcétera. Entonces, esto es la parte más interesante, que no se cierra a un plano muy concreto, como podría ser eso. Mucha gente se piensa, pero son una alianza militar. No, es que esto trasciende mucho más a lo simplemente militar o a lo simplemente económico, lo que es mucho más. Es como un foro que tienen en el cual comparten ideas, pueden tratar temas que igual en otras organizaciones no podrían y es la parte que más potencial se le puede ver. Quizás me estoy adelantando un poco a los hechos, ¿no? Pero ¿cómo surge algo tan diverso, cultural, ideológica, monetariamente hablando? Porque lo has remarcado hace un ratito y creo que tal vez lo vas a comentar más adelante, pero distintas monedas, distintas economías, distintas culturas. ¿Cómo? Pues, ¿No? pues esa pregunta es muy buena, porque al final, ¿qué tienen en común todos estos países que no tienen nada en común? Pues su desarrollo. Al final es su desarrollo. Aquí podemos ver, pues, un grupo de trabajadores, ¿no? Con el mundo y al final, ¿qué significa esto? Que son un grupo de países que lo único que tienen en común es que son potencias emergentes. Son potencias emergentes porque vienen de no ser nada, en el sentido de no ser una potencia, ni ser países que mandan a nivel de pues, la economía o las decisiones que se toman, y ahora sí, están empezando a tomarlas o son las que la dirigen directamente, como es el caso de China o Rusia en algunas regiones del mundo. Entonces, esto me recuerda un poco, hablando de potencias emergentes, a lo que ocurrió en la Guerra Fría con el movimiento no alineado, en el cual había dos polos en el mundo que parecía que dominaran todo, pero
se hizo una propuesta muy seria de una tercera opción, en el cual había países no alineados que tenían diversas ideologías muy distintas, diversas culturas muy distintas, que no tenían aparentemente nada en común, pero que llegaron a significar una gran importancia en un conflicto como era la Guerra Fría. En el mundo moderno en el que vivimos ahora, en el cual hay tantos países tan diversos y la economía cambia tanto, estos países tomarán todavía más importancia, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de India, por ejemplo, es un país que no tiene una gran economía, no tiene, etcétera, pero la está desarrollando y, claro, su capacidad es tan enorme que si realmente consiguen llevarlo a cabo, pueden ser una potencia mundial, pero tranquilamente. Tienen la población, tienen los recursos, tienen un poco todo y mucho de todo. Entonces, a esto le sumamos que están en colaboración, pueden llegar a hacer frente a potencias como Estados Unidos, la Unión Europea o incluso cualquier otra potencia que pueda surgir. Entonces, el gran potencial es eso, que rescata un poco esa herencia del movimiento no alineado, porque también no están alineados entre ellos, porque tampoco es que tengan aparte de, pues sí que lo típico se dice, eso, estar en contra de Estados Unidos, que tampoco es verdad, porque por ejemplo India y Brasil no están en contra de Estados Unidos, de hecho son muy cercanos en muchos aspectos. De hecho, India está mucho más separada de China, que sería su compañero en esta asociación, que de Estados Unidos. La cosa es llegar a acuerdos diplomáticos de gran calibre para beneficiarse entre ellos. Eso es la parte más importante y la que más se está promoviendo y que tiene más potencial. Así que así es lo que se estaría sacando de todo el BRICS, que al final pues era una cumbre y poco a poco está tomando una forma muy interesante. Y bueno, al final es esto, son grupos muy diferentes, defienden principios diferentes, ideologías diferentes, formas de crecer económicamente diferentes y todo esto que nos lleva. Venimos desde los 90 sobre todo, incluso podríamos considerar que antes, con la caída de la Unión Soviética, cae una de las grandes fuerzas que sostiene un polo de poder y la otra, digamos que absorbe gran parte de esa. Estados Unidos desde los 90 ha sido la gran potencia indiscutible que nadie le podía toser y hemos vivido en lo que se conoce como la Pax Americana, ¿no? Que todo lo contra Estados Unidos, siempre el mejor es Estados Unidos, siempre si hay que llegar a un acuerdo pues necesitamos el permiso de Estados Unidos. Con el desarrollo que ha habido en las últimas 2 décadas, Estados Unidos ya no tiene esa potestad de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque hay nuevas potencias que a nivel regional han ido creciendo, como es el caso de Arabia Saudí o Irán en Oriente Medio, en el cual Estados Unidos ya no puede hacer un Irak como en 2003, porque estas 2 potencias se le pondrían en contra, se pondrían a sacar beneficio de ello y ya no les saldría tan a cuenta. Vemos como Rusia también ha recuperado gran potencia a nivel internacional, incluso con las sanciones, con todo lo de Ucrania. Hay una parte del mundo que sí que estaría muy alineada con ellos y, claro, por supuesto, China. China, mucha gente está alineada con ellos, podemos decir que es por puro interés, por supervivencia económica, pero están alineados, al fin y al cabo, que es lo que importa. O India. Al final, todos estos pequeños puntos que tenemos en el mapa están conformando un mapa totalmente nuevo, que no tiene nada que ver con el de antes de o eres proamericano o eres otra cosa. No, es que aquí se están formando pequeñas organizaciones, pequeñas regiones en las cuales se están conformando con sus propias formas de pensar también, porque por ejemplo Arabia Saudí, que siempre se le asocia mucho con Estados Unidos, no defiende una democracia liberal, jamás la ha defendido y ahora mismo la puede promover sus principios más pues, islámicos y con otras tendencias culturales y políticas y geopolíticas al margen de Estados Unidos, y lo hemos visto sobre todo con la guerra de Ucrania, cuando Estados Unidos pidió un poco cambiar todo el mercado del petróleo para un poco fastidiar a Rusia y promover las sanciones y apretar un poco en el desgaste.
hemos visto que al final se han acercado más a Venezuela que a países como Arabia Saudí. Que a priori no. O sea, esto te lo dicen bueno, que para empezar está Arabia Saudí e Irán en el mismo grupo. Esto te lo dicen hace 2 años y es absurdo, es que no hay por dónde cogerlo. Esto es uno de los grandes logros que, no sé si por los BRICS, pero que dentro de los BRICS se ha conseguido juntar a gente muy variopinta que siempre han sido enemigos. Me había olvidado de ese acercamiento que tuvo Maduro con Estados Unidos, muy gracioso. Parecía de película, claro, pero todo esto tiene un sentido. Al final es eso. Venezuela le interesaba en ese momento pues acercarse a Estados Unidos, pues se acercó a Estados Unidos. Lo mismo puede pasar al revés, como pasa con Brasil o Argentina, que ahora mismo pues estarían en un punto que no se sabe si tira para un lado mucho o para el otro, más con las elecciones que se vienen. Sí, la verdad es que sí. Bueno, igual Argentina está siempre, es una moneda que está girando todo el tiempo en el aire, así que es difícil saber para dónde va a caer. Pero es realmente muy... A ver, esta puja por entrar en los BRICS, o esta intención que ha tenido o los dirigentes de Argentina de poder entrar en los BRICS, lleva hace tiempo, ¿no? Lleva hace bastante tiempo que se está intentando buscar, en especial cuando estuvieron, bueno, la mayoría de los países de Sudamérica alineados políticamente, y un pedido incluso a Lula de que gestione el ingreso de Argentina hacia los BRICS, y bueno, hoy se estaría materializando. Sí, sí, y después de varios intentos, ¿no? De, por ejemplo, en Hispanoamérica, de unir, pues, la izquierda latinoamericana o de así, que han quedado en poca cosa o al final en nada, esto puede ser una nueva forma de que Sudamérica tenga importancia a nivel internacional y que estos países se puedan beneficiar de acuerdos comerciales e internacionales de todo tipo. Y creo que el punto siempre en los acuerdos comerciales, yendo más quizás a la parte económica financiera, está en la facilidad que pongan los países miembros en poder permitirse crecer, ¿no? Porque políticamente es una cosa, pero si después a la hora de poner trabas burocráticas, aduaneras, administrativas, eso dificulta a toda esa gestión política, no iría a veces de la mano. Eh, se abre creo que un juego bastante interesante para lo que viene a nivel comercio, pero no deja de llamarme la atención como la parte cultural, ¿no? Como países tan distintos se piensa en estos acuerdos. Sí, porque estamos acostumbrados a que las organizaciones tengan mucho en común a nivel cultural, pero al final esto es que podemos decir es un poco economía y ya está, es un poco realpolitik y si nos beneficiamos los dos, pues al final nos vamos a entender de alguna manera, aunque no hablemos ni el mismo idioma, ni tengamos las mismas tradiciones, ni nada. Al No, final, supervivencia es un mira, poco la idea. creo esto lo voy a plantear un poco en vivo, así que vamos a ver qué sale después de esto, pero el sábado vamos a estar haciendo el stream mensual en la mesa y creo que vamos a poder ahondar un poquito más en la parte económica financiera que el BRICS puede llegar a tener. Así que nada, comprometo sorpresa a mis compañeros. Les estoy planteando la temática que vamos a tener para el sábado. Pero bueno, continuemos mejor. Y bueno, un poco hablando de economía, ¿no? Al Billete final, predilecto. el dólar. Sí. ¿Qué está pasando con el dólar, no? Que siempre ya lo teníamos como interiorizado, que era como la moneda internacional, que lo iba a ser siempre, lo sigue Ahora, siendo, obviamente. Pero este tipo de iniciativas como los BRICS, y que está acercando a países que no utilizan el dólar y que tampoco, pues, si pueden evitarlo, pues lo van a evitar. Al final, poco a poco, se puede poner la primera piedra de la desdolarización de la economía mundial. Esto queda mucho. O sea, obviamente esto no va a ser mañana, pero poco a poco pues estamos viendo como algunos acuerdos comerciales, como por ejemplo Rusia con lo del gas con los rublos o el yuan con el petróleo y muchos otros que pueden surgir, ya que el dólar cada vez puede tener una tendencia a ir a empequeñecerse en lo que es el mercado mundial, que no haga falta comerciar con dólar. Hoy en día es lo estándar, ¿no? Ni siquiera te lo planteas, pero poco a poco, si estas organizaciones lo van promoviendo e incluso forzando un poco en algunos acuerdos,
pues al final la gente no se va a querer meter en líos y va a decir, pues bueno, si tengo que comerciar con China con yuan, pues con yuan. Si con Rusia con rublos. O si otro país pues quiere también poner su moneda porque le interesa en ese momento, pues también lo puede hacer y esto es una gran amenaza también para Estados Unidos, que en la cual tendrá que tomar pues unas medidas muy calculadas porque al final es el que tiene más a perder y todos los demás pues tienen mucho menos, al final son monedas muy nacionales y que convertirlas a nivel internacional pues puede ser una amenaza para Estados Unidos, los países que comercien con el dólar. Y bueno, esto también sería un tema para debatir el sábado, ¿no? Sí, enorme, porque de hecho, si esto avanza, se le va a complicar a Estados Unidos exportar inflación, que es una estrategia que ha tenido desde tiempo. Y con esto que comentabas, y me iba acordando mientras tanto, bueno, Argentina está con una situación de cero reservas casi internacionales o negativas, en donde apela a swaps con yuanes de China para poder ir pagando su deuda. Entonces, esto que vas comentando, qué cantidad de nuevos negocios se van abriendo. Imagino que todos los dedicados al mercado de divisas, Forex y demás van a estar muy contentos con que esto avance. Pero sí, creo que va a ser uno de los temas que podemos conversar el sábado tranquilamente. Yo creo que sí, porque es un tema que da mucho que hablar, mucho que analizar y del que todavía no ha acabado de despegar lo que realmente puede ocurrir. O sea, que esto al final son cambios muy grandes que poco a poco, pero en el momento en que se pone es eso, la primera piedra ya se va construyendo un muro que después es difícil de derribar. Sí. Entonces ya tendremos que ir viendo poco a poco. Y bueno, al final los Esto es el Mortal Kombat. Esto es el Mortal Kombat. Exacto. Lo sé. O la Lever Cup, dependiendo cómo cada uno quiera ver, ¿no? Si... Bueno, ahora igual va a ser BRICS más amigos. Claro, ahora BRICS es BRICS and Friends. BRICS and Friends, sí. Por ejemplo, aquí tenemos este enfrentamiento que hemos puesto un poco porque, aunque no tengan un eje geopolítico común, sí que al final en Occidente sí que existe, obviamente. Tenemos la Unión Europea, tenemos Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, que formarían el eje occidental, que este sí que está muy bien dibujado, además de otros países. Entonces, este estaría muy representado por el G7, que serían los grandes de esta gran alianza, que formarían las grandes potencias de lo que es Occidente, lo que tenemos en el imaginario colectivo como Occidente, que tendrían pues también su grupo de amigos, digamos, en el cual discuten sobre las mismas formas, tecnología, que nos interesa hacer, por ejemplo, ahora con la crisis en Ucrania, que nos interesaría hacer, por ejemplo, con el tema de los golpes de Estado, que por cierto en Gabón también ha ocurrido uno nuevo, van sumando. Tocará hacer otro vídeo dentro de poco de África porque no para. Pero, por ejemplo, estas potencias occidentales, en Estados Unidos, en Japón, que también son diferentes, pero normalmente se centran en lo que es Europa y América, estarían muy confrontadas con lo que son los BRICS, que defenderían otro tipo de economía, otro tipo de desarrollo económico, otro tipo de relaciones internacionales y de concepción del mundo a nivel geopolítico. Entonces, estas dos formas de ver el mundo podrían acabar enfrentándose, no tanto, porque siempre se acaba derivando un poco en esto, ¿no? Acabar en una guerra mundial. No tiene por qué, porque tampoco les interesa. Lo que sí que puede generar es una guerra económica, de que estos dos países acaben muy marcados, o sea, estas dos organizaciones acaben con sus países muy marcados por estas asociaciones y que acabe derivando en dos grandes mercados. Esto obviamente queda mucho, pero poco a poco podemos ver como países esos, o como India, que siempre han estado más cercanos son los países del G7, cada vez está más cercano a Rusia, cada vez a China, que llegan cuando esto a priori no. Y muchos países que veremos en los BRICS que estaban enfrentados, que luego le echaremos un vistazo a eso, cuando por ejemplo, en los países occidentales que vemos el G7 o el G20, etcétera, son países que sí que tienen una cultura muy común, etcétera.
Entonces, este enfrentamiento veremos cómo se da, y más cuando las potencias occidentales cada vez están más estancadas a nivel demográfico, a nivel económico, a varios niveles sociales, y cuando los países de los BRICS cada vez ven que su población vive mejor, que cada vez su economía va mejor y que en general están progresando. Sí que parten de una base muy inferior, pero con este progreso y con su capacidad puede darle la vuelta a la tortilla. Y de aquí pasamos, pues bueno, hemos visto el conflicto internacional, ¿no? Y ahora vamos a ver el conflicto interno de los BRICS. ¿Por qué estas banderas, no? Porque aquí se está jugando un juego de ajedrez que va a varios niveles. Tenemos el mundial, pero dentro de los BRICS, aunque veamos que todos son amigos y pues, cogen de la mano y van a cumbres y parece que todo es genial, también vemos que dentro de esta alianza, podríamos decir, hay muchos conflictos internos muy elevados. Por ejemplo, el primero que vemos arriba de todo es el de China e India. Las relaciones entre ambos siempre han sido muy problemáticas y en varios aspectos, pues a nivel, por ejemplo, territorial, de las reclamaciones que hay, a nivel de que son las dos grandes potencias de Asia, al final chocan mucho y puede darse que al final son los dos socios fundadores y además son dos socios claves imprescindibles para esta asociación. Entonces, esto que es muy importante, que sepan utilizar esta herramienta que son los BRICS para poder solucionar problemas donde antes pues les llevarían grandes problemas a un acuerdo más amigable. En segunda posición, podríamos decir, estaría Arabia Saudí e Irán, que, claro, históricamente, pues chiitas, sunitas, pues más cercanos a Estados Unidos, más cercanos a Rusia, Oriente Medio, que siempre en las últimas décadas siempre ha sido un polvorín, donde siempre ha habido guerras, siempre ha habido problemas, conflictos tribales, religiosos, y ellos han estado en medio de todo esto, liderando grandes proyectos, muchas veces militares, e incluso hoy en día Arabia Saudí e Irán se están enfrentando, por ejemplo, en Yemen, entre los hutíes del gobierno de Hadi. Entonces, claro, está muy bien que hagan estos acercamientos, pero también es un gran problema y una gran losa de la que tendrán que deshacerse. Y luego también, cerca de Oriente Medio, más en lo que sería el Cuerno de África, el norte de África, tenemos a Egipto y Etiopía, que aparentemente no es tan conocido, no es tan notable como Arabia Saudí e Irán, pero en todo lo que es el conflicto del Nilo, con las presas, con todo lo que genera riqueza el Nilo, con lo importante que es para la población, entre ellos siempre ha habido un enfrentamiento en el cual pues, han tomado un bando y uno y el otro. Entonces también, ¿cómo pueden llegar a acuerdos que beneficien a los dos? Es complicado, porque al final muchas veces en estos casos la economía regional está contrapuesta, porque o lo explotas tú o lo exploto yo. Entonces, llegar a acuerdos en este aspecto sería muy importante. Y el último, que vemos aquí Brasil y Argentina, que no hay ningún conflicto entre ellos a nivel geopolítico, pero Son lo los que... futbolistas. en fútbol sí. Y futbolístico sí, es Ahí sí que ahí nos hacen rehenes. Pero en lo que es el aspecto geopolítico, hoy en día no, pero quería ponerlo como una forma de ver que en el futuro, al final, tú miras Sudamérica y los que destacan más en el mapa, así simplemente en el mapa, Brasil y Argentina. Los demás países parecen muy pequeños al lado. Y de hecho, tú miras pues el tema de recursos, tema de economía, lo comparas con los países de alrededor y la capacidad es mucho mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esto de los BRICS, si comienzan a desarrollar economías mucho más desarrolladas, mucho más punteras en muchos aspectos, al final pueden acabar chocando en el sentido de que, claro, una vez eres una potencia regional, lo que quieres es expandir un poco tu área de influencia en la región. Si, por ejemplo, tienes Paraguay en medio, quieres poner una empresa argentina a trabajar lo que sea, y Brasil quiere hacer lo mismo, pues al final pueden crear estos choques que vayan mermando este espíritu de compañerismo y amistad y que vaya acabando en algo más conflictivo y que rompa lazos, etcétera.
Esto es muy a largo plazo, en este caso, los otros no, ya lo podemos vivir, pero es una forma de ver cómo estas potencias emergentes también se pueden comer entre ellas. Y por último, en la de abajo, tenemos la bandera Futuros incógnita, conflictos. que son los que pueden surgir. Sí, Nuevos igual países que van a entrar o... estaba pensando en uno que es histórico también argentino, no sé si lo tenías en el radar, pero es con Irán, por los atentados que sufrieron en Argentina con la mutual israelita. Eso es un temita que también va a ser interesante de ver cómo se aborda. Pues no había pensado, pero sí, claro. Sí, eso Es es, que, igualmente. hay mucha cuestión ahí de funcionarios y demás, pero bueno, va a ser largo también. Pero bueno, te lo agrego ahí como para la incógnita, uno de los que puede surgir también. No, claro, o sea, al final, es lo que decías, no había pensado, porque al final son países que no relacionarías así a priori, pero que, claro, estas rencillas históricas y también a nivel social, ¿no? Lo que piensa alguien de un país también es muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un tratado económico con una potencia extranjera con la que todo el mundo ve bien, con otra que la gente no es que vea bien precisamente, que crea rechazo. Entonces también el momento en que, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Argentina e Irán se llevan mal, vale. Pues bueno, hay este tipo de lo ha traído del pasado y tal, que ha quedado. Claro, en el momento en que se tenga que dar la mano, también la gente no lo verá tan bien. Entonces también es eso. Y luego el interrogante es, pues, todos aquellos que hemos visto al principio, ¿no? En el mapa, que se quieren unir, que también quieren entrar en el grupo de amigos. Pues claro, tenemos países que están muy enfrentados, como por ejemplo Vietnam y China, y muchos otros que puedan surgir claro, si entra uno y entra otro y encima te llevas mal con el otro, pues por eso también yo creo que tampoco la han expandido tanto y al final han aceptado 6 países nuevos, que mucho, pero poco a poco, porque también hay que saberlo llevar, no crecer demasiado rápido y que acabe derivando en todo lo contrario. Bueno, Entonces, lo iremos siguiendo en el 2024, a ver cómo va. a ver, a ver quién se une el año que viene, ¿no? Sí, bien, ¿y qué nos queda? Y bueno, un poco por cerrar, también habrá hablar de la cumbre, de algunos datos así curiosos, de que bueno, se celebra en Johannesburgo, Sudáfrica, y que bueno, país Sudáfrica, que si lo ves en el mapa está un poco aislado de todo el resto, tampoco ahí no es una isla, pero podríamos decir que es como su isla, porque nadie tampoco se mete mucho por ahí, un poco China, sí, pero que Sudáfrica también tiene pues estas ambiciones de remontar y que tiene la capacidad de ser una potencia africana. Y una de las cosas que ha sucedido muy curiosas entre Sudáfrica y Rusia, que por ejemplo Vladimir Putin no ha podido asistir. No ha podido asistir a la cumbre porque está en busca y captura. Detalles, Porque detalles. claro, como Sudáfrica pertenece a la Corte Penal Internacional, pues entonces como hay una orden de la Corte Penal Internacional, en Rusia no puede asistir Putin. Son estas pequeñas cosas, que son pequeños detalles, pero aquí vemos que realmente tampoco son un grupo súper hermético y que cumplan con unos requisitos súper estrictos. Al final son países emergentes que tienen una gran capacidad, que pueden llegar a acuerdos que pueden cambiar el mundo en muchos aspectos, tecnología, política, social, cultural, todo esto, pero que tampoco es una alianza como el Pacto de Varsovia o la OTAN o estas grandes alianzas, el eje, ¿no? Que todos tenemos en mente cuando una alianza internacional que domine el mundo, ¿no? Pues tampoco aparentemente es eso, pero sí que puede ser una gran amenaza, sobre todo para Estados Unidos, que al final es el que controla todo el cotarro y que puede ir perdiendo pequeños nodos comerciales que acabe derivando en que poco a poco pierda esa influencia mundial y que, bueno, y a partir de ahí a ver qué ocurre. Bueno, lo iremos siguiendo, ¿no? Pero bueno, la verdad, súper interesante, amplio. Por eso creo que está bien que prometamos esta segunda parte más financiera porque hay mucha tela para cortar. No sé si queda algo más, Álvaro, pero en caso de que no, creo que va a tocar el momento de ir despidiendo a todos, agradecerles la presencia. Seguimos tratando de cumplir con todos los comentarios que van teniendo. Estamos realmente muy contentos
con esta sección que se va dando. Creo que está teniendo mucha repercusión, así que esperamos ir cumpliendo. Sabemos que tenemos a la ruta de la seda como un pendiente, sí, ya lo sabemos. Nos olvidamos. No nos olvidamos, tenemos varios temas más, nos han pedido también el Ártico, nos han pedido muchas cosas, así que bueno, vamos a tratar de ir cumpliendo con todos. Eh, no me queda más que invitarlos al sábado al stream mensual, el viernes tendremos el repaso de la semana y quedaremos en contacto, les invitamos a todos los que nos están o no nos están siguiendo todavía, YouTube, TradingView, LinkedIn, que nos continúen, bueno, dando su apoyo y seguiremos trabajando para ir armando nuevas cosas que les puedan gustar. Así que gracias a todos por participar, Álvaro. Tengan todos buenas noches y nos estamos viendo.